recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Bendiciones para todos. Quiero compartir en esta hora una verdad bíblica muy linda, que muy animadora para nosotros. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, el versículo 18, una parte de este versículo, el Señor Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y también sigue diciendo ese texto que ninguna cosa podría contra la iglesia, ni la muerte, ni el infierno, ni ninguna cosa podría detener la edificación de la iglesia de Jesucristo que Él ha estado haciendo. Entonces, bueno, nosotros sabemos por todo lo que la Biblia nos habla que siempre el anhelo de Dios ha sido tener un pueblo especial, un pueblo que le adore, un pueblo que le honre, un pueblo que le obedezca. Un pueblo exclusivo para Él, para bendecirlo de una manera muy especial. Ese fue el propósito desde la creación, ¿verdad?, del ser humano. Y bueno, pero sabemos también que después de la creación el ser humano se apartó de Dios. Dios después está formando al pueblo de Israel, llamando a un hombre llamado Abraham, queriendo también formar esa nación especial. También sabemos que después, a través de Jesucristo y su obra que Él hizo, como todos conocemos, y a partir de ahí el deseo de Dios de también formar un pueblo, un pueblo especial que se le llamaría luego la iglesia de Jesucristo. Entonces, bueno, él prometió, aquí estaba hablando con los discípulos en esta oportunidad, el texto que yo mencionaba recién, y entonces Él les estaba diciendo a ellos: yo voy a edificar mi iglesia sobre esta roca, sobre Él mismo, que es la roca, que la Biblia también lo ilustra de esa manera. Entonces, bueno, Dios invirtió lo máximo para comenzar a edificar su iglesia. Lo máximo fue a su Hijo Jesucristo, que viniera al mundo, se identificara con nosotros y entregara su vida para rescatarnos del pecado, para estar en paz con Dios otra vez y poder así formar parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces Él invirtió lo máximo, Él está trabajando con la iglesia, trabajando con nosotros, trabajando en nosotros a través de su Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas para que cuando no le conocíamos pudiéramos conocer a Dios, y luego que le conocemos, seguir fortaleciendo nuestras vidas, porque necesitamos transitar este trayecto en esta vida fortalecidos por Dios. Y Dios es el que trabaja en nosotros también, o sea, como parte de esa iglesia del Señor. Pero también dice la Biblia que Dios disfruta, y dice en el libro de Isaías, que es una profecía hablando de Jesucristo, que sucedería mucho tiempo después. Él dice allí: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea que Dios invirtiendo, Dios trabajando y Dios disfrutando de ese pueblo suyo especial que es la iglesia de Jesucristo. Entonces, bueno, cabe un poquito entre paréntesis de repente una pequeña aclaración. Cuando estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, no estamos hablando en este caso de las asambleas de Dios, ni de tal o cual iglesia en el sentido del nombre, del cartel, de la organización o de la denominación a la que pertenezca. La iglesia de Jesucristo es una, diseminada por diferentes templos, por diferentes nombres, en fin, pero es una la iglesia que Jesucristo está construyendo, o como dice acá, está edificando. Entonces, bueno, el desafío para usted, para mí, el desafío para nosotros es pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Ese es el desafío. Bien, pero nosotros diríamos, sí, para pertenecer a la iglesia de Jesucristo, para ser de esas personas que componen un pueblo especial para Dios, también, en primer lugar, nosotros tenemos que invertir. Así como Dios ha invertido lo máximo, nosotros también tenemos que invertir. No en el sentido de que tenemos que pagar por nuestra salvación o por pertenecer a la iglesia de Jesucristo, sino más bien qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que pagar un precio.
Ese precio no es como a veces se piensa de repente, en fin, hacer penitencias o hacer algún tipo de sacrificio. No se trata de eso. Pero algo fundamental que nosotros necesitamos, hablando de invertir, hablando de pagar un precio, es el arrepentimiento de nuestros pecados. Reconocer, como dice la Biblia, que somos todos pecadores y necesitamos arrepentirnos de ese pecado. No como a veces de repente podemos haberlo hecho en algún momento, mofarnos o burlarnos o reírnos de que somos pecadores y que yo vivo mi vida. No, en esa condición no se puede entrar o estar en la iglesia de Jesucristo. Necesitamos el arrepentimiento, que el arrepentimiento podríamos, para decir algún sinónimo, sería dolor. Sentir dolor por ofender a Dios, por desobedecer su palabra. Dice la Biblia en Proverbios 28, capítulo 28, versículo 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Así que, hablando de lo que tenemos que invertir o de lo que tenemos que pagar, sería el arrepentimiento. Sería negarnos a nosotros mismos, negarnos a cosas que son de nuestra naturaleza humana, que a nosotros nos gustan, pero que no son compatibles con la palabra de Dios. Negarnos a nosotros mismos. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo número 24, en la Nueva Traducción Viviente, en esta versión dice: los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Como que si, hablando un poco simbólicamente, bueno, yo agarro mi naturaleza caída, pecaminosa, inclinada al mal, inclinada a desobedecer la palabra de Dios. Yo me niego a esas cosas y como que digo, bueno, allí como Jesús entregó su vida en la cruz, allí en la cruz yo también crucifico mis pasiones, mis deseos, las cosas que no son, como decíamos, compatibles con la palabra de Dios. Entonces tenemos que invertir eso, negarnos a nosotros mismos. La Biblia enseña mucho acerca de eso. La Biblia nos habla de la conversión, del nuevo nacimiento. Una vez un religioso le preguntaba a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser parte de la iglesia? Entonces él le decía, hay que morir y hay que nacer de nuevo, ¿no? Entonces este religioso le decía, ¿pero cómo es posible? Lo tomaba de una forma literal. El Señor estaba hablando de morir a las cosas, como ya decíamos, que no son agradables a Dios, y vivir para agradar y para obedecer la palabra de Dios. Nosotros también queremos ser parte de la iglesia de Jesucristo, tenemos que invertir. En segundo lugar, así como Dios invirtió y trabajó, nosotros también tenemos que trabajar por nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual necesita alimentarse, así como nuestro cuerpo, obviamente y lógicamente, necesita el alimento de cada día, y muchas veces depende de cómo nos alimentemos para ver cómo está nuestra salud o cómo vamos marchando en la vida. Entonces, bueno, espiritualmente también yo tengo que trabajar, tú tienes que trabajar para alimentar tu vida espiritual, dedicar tiempo a las cosas de Dios. No todo es materia, no todo es pasajero, no todo es lo que se ve debajo del sol, como dice un libro de la Biblia llamado Eclesiastés. Hay una eternidad, hay un cielo, hay una patria celestial, hay un lugar donde el Señor va a llevar a su iglesia. Y si tú y yo queremos ser parte de esa iglesia, tenemos que, luego de conocer al Señor, luego de arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que trabajar por nuestra vida espiritual. Hay un texto que yo quería mirar en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 16, dice la Biblia, Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quieran. Entonces nosotros tenemos que saber que hay una lucha entre nuestra naturaleza humana, esa a la cual debemos de negarnos, y nuestra naturaleza espiritual, nuestra vida espiritual, la cual tenemos que trabajar para alimentarla. Entonces, nuestra vida carnal, natural, humana, va a querer una cosa. Nuestra vida espiritual va a sentir la necesidad de Dios. Así que nosotros tenemos ese trabajo para hacer. Decido negarme, como ya decíamos, y decido alimentar mi vida espiritual. La vida espiritual se alimenta estando en comunión con Dios, en oración, estando en comunión con Dios a través de su palabra, tratando de crecer, de aprender más de Dios,
tratando de obedecer su palabra, de madurar en las cosas espirituales. De esa forma nosotros vamos trabajando para alimentar nuestra vida espiritual. También dice la Biblia que nosotros tenemos que soportar pruebas. Hay pruebas, hay dificultades. El Señor Jesucristo decía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y el versículo 33, dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que aflicciones vamos a tener. Primera de Pedro capítulo 4 nos habla de que no nos debe parecer una cosa extraña a nosotros que nos vengan dificultades, que nos vengan momentos difíciles, momentos en los cuales suceden cosas que de repente nosotros no entendemos. Quiero leerlo textualmente de la palabra, 1 Pedro 4:12. Dice la Biblia: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les está aconteciendo. No debemos de sorprenderlos porque el Señor Jesús dijo, y ya lo leímos recién, de que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero dice que nosotros debíamos de confiar en el Señor. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el versículo número 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo, recordando este versículo de la Biblia, me hacía pensar en estos días que realmente todo el mundo, toda la tierra, toda la población mundial está siendo probada en estos tiempos difíciles, con esta pandemia que estamos viviendo. Estamos siendo probados realmente, estamos sufriendo. Aquí donde nosotros estamos, en esta ciudad de Fray Bentos, hace unos meses nosotros escuchamos estas noticias de que sucedía por allá muy lejos, de que muy lejos había muchas personas muriendo, muchas familias que estaban quedando destrozadas ante la pérdida de un ser querido. Y quizás a algunos de nosotros nos parecía que eso nunca iba a llegar, que eso nunca iba a suceder acá donde nosotros estamos. Hoy precisamente nosotros, personalmente como familia, perdimos a un ser querido muy cercano, a alguien de nuestra familia, hoy, sin ir más lejos. Y como nos está pasando a nosotros a nivel personal, como familia, también le está pasando a mucha gente aquí en esta ciudad, en todo nuestro país y en todo el mundo. Todo el mundo está siendo probado, pero hay una promesa de Dios para nosotros. Nosotros tenemos que soportar las pruebas. Son pruebas, adversidades, dificultades que vienen. Hay muchas especulaciones al respecto, como todos a veces, diciendo la verdad, en lo personal, a veces estoy un poquito harto de escuchar muchas opiniones, muchos comentarios y muchas personas que hablan y de un lado o de otro, opinando esto y lo otro. Pero en estos momentos en que estamos siendo afectados directamente, creo que no deberíamos dedicar tiempo para ese tipo de cosas, sino para ver cómo soportamos esta prueba y cómo podemos apoyarnos los unos a los otros y cómo, como dice la Biblia, llorar con los que lloran. Hay mucha gente en este tiempo que está llorando y deberíamos acompañarnos en el dolor y sobrellevar estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo. Pero hay una promesa, dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios de corazón y estamos trabajando con nuestra vida espiritual y soportando las pruebas con la ayuda del Señor, entonces Dios nos ayuda a estar de pie, aún en estas circunstancias tan tristes que nos tocan vivir. De repente Dios no nos libra literalmente en el sentido de sacarnos de la situación, pero sí nos libra estando con nosotros para fortalecernos y para que podamos seguir de pie y para que sigamos estando fortalecidos. En estos días también un pastor, un siervo de Dios de aquí de la ciudad muy conocido, también partió a la presencia de Dios y también a consecuencia de esta situación que estamos viviendo. Y otros familiares de pastores, familias pastorales y hermanos de diferentes congregaciones que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo, también han fallecido debido a esta prueba que a nivel mundial estamos pasando. Pero bueno, tenemos que trabajar por nuestra vida espiritual y nosotros no deberíamos buscar a Dios solamente cuando le necesitamos, solamente cuando las cosas se ponen mal, sino que deberíamos afirmar nuestros corazones en Dios. Muchos de lo que hoy estamos pasando, estas pruebas, previamente ya buscábamos a Dios, previamente estábamos siguiendo a Dios, tratando de
de obedecer su palabra, tratando de edificar nuestra vida espiritual. Entonces nos agarró esta prueba a todos, a todas las personas. Pero la única forma de permanecer de pie no es porque seamos tan fuertes por nosotros mismos, sino que es Dios que nos está guardando nuestra fe, está guardando nuestra entereza, está guardándonos para que sigamos adelante en el nombre del Señor. Entonces, bueno, trabajemos por nuestra vida espiritual, soportando las pruebas, soportando las tentaciones, las cosas que el mundo, que el diablo nos ofrece tantas veces, enfrentando todo eso. Y el libro de Apocalipsis también en el capítulo 2 y el versículo 10 nos exhorta, nos anima. Una parte del texto dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, bueno, que podamos nosotros seguir adelante trabajando por nuestra vida espiritual. Tenemos que invertir en el sentido de negarnos, como ya dijimos, y entregarnos al Señor. Tenemos que trabajar por nuestra vida espiritual para fortalecerla. También en eso de trabajar, a veces tenemos que transitar el camino de la restauración, porque todos somos conscientes de que en algún momento podemos deslizarnos del camino de Dios. Aún después de haber estado trabajando por nuestra vida espiritual y por nuestra comunión con Él, nosotros podemos tener la posibilidad de apartarnos de Dios, o de desobedecer, o de pecar, o de ofender a Dios otra vez. Pero la Biblia nos cuenta en el libro de Lucas, en el capítulo 15, después lo pueden mirar allí en su Biblia, nos cuenta de una oveja perdida, nos cuenta de una moneda perdida, y nos cuenta de un hijo que se fue de su casa, se apartó de su padre, de su familia, anduvo lejos y sufrió, pero en un momento tomó la determinación de volver a su casa. Y dice que cuando él vuelve a su casa pensaba pedirle a su padre para estar allí, aunque sea como un jornalero más, pero su padre le devolvió la dignidad de hijo. Intento decir que tal vez alguien que está viendo este programa se siente lejos de Dios, que en algún momento estuvo cerca de Dios, buscando a Dios, que en algún momento estuvo trabajando por su vida espiritual, pero por alguna razón se descuidó y hoy se siente lejos de Dios. Cuando nos sentimos lejos de Dios, tenemos la acusación del diablo, hablando en nuestros oídos, diciendo que ya no podemos volver, que nuestro Padre Celestial no nos puede recibir. Yo quiero decir simplemente y contundentemente de que no hay ninguna cosa tan mala que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte. Dios te sigue amando. Dios aborrece en todo caso el pecado, pero no a la persona. Dios te sigue amando de la misma manera que siempre. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo, por eso pagó ese precio tan elevado que decíamos hace un momento. Entonces, como Él te sigue amando, te sigue esperando con los brazos abiertos. Entonces también a veces tenemos que transitar el camino de la restauración. Volverse a Dios con arrepentimiento, con sinceridad, exponiendo nuestra vida y nuestro corazón como está delante de Dios, pidiéndole perdón nuevamente por nuestros pecados, arrepentidos y con una actitud de humildad y de humillación venir a su presencia. Y Dios está dispuesto a levantarnos otra vez y a devolvernos la dignidad de hijos de Dios y que nosotros podamos pertenecer a la iglesia de Jesucristo otra vez. En tercer lugar decíamos del disfrute, ¿no? Invertir, trabajar y disfrutar. Son tres cosas bastante lógicas, pero en la vida espiritual es aplicable también. Nosotros vamos a disfrutar de un acontecimiento que está para suceder en cualquier momento, por lo que la Biblia dice, por las señales que la Biblia nos habla, aunque también la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero en algún momento que nosotros creemos que es muy pronto, el Señor Jesús va a arrebatar, va a llevar a su iglesia para que esté en su presencia. La Biblia habla y lo ilustra, dice de las bodas del Cordero, habla de una fiesta, como ilustrando como si Jesús fuese el esposo y la iglesia en general fuese la novia. Entonces dice que la iglesia va a participar de ese rapto para estar en ese lugar. Cuando eso suceda, aquí en el mundo va a haber una tribulación, y esto es un tema muy extenso, muy profundo y a veces un poco hasta difícil de explicar. Pero bueno, después de eso vendrá un tiempo de un reinado milenial de Jesús. Después, bueno, estaremos en la eternidad, en la presencia de Dios. Y como reitero, es un tema muy extenso. Pero yo muchas veces menciono lo siguiente respecto al tema de los últimos tiempos. Lo importante es que tú y yo seamos parte de la iglesia. Lo importante es que tú y yo podamos ir al cielo, podamos ir a la presencia de Dios, podamos ser participantes del rapto de la iglesia. Eso es lo importante.
Hay muchas cosas, hay muchos detalles, hay muchas cosas hermosas que nosotros creo que no nos podemos ni imaginar aquí en esta vida y en esta tierra que viviremos por la eternidad. Pero bueno, lo importante es estar listos para ir a la presencia de Dios. Lo importante es que nosotros estemos dispuestos a disfrutar de eso que Dios tiene para nosotros por la eternidad. Así que queremos animarte para que sigas buscando a Dios, para que te vuelvas a Él de corazón, para que sigas trabajando por tu vida espiritual, que sigas invirtiendo, que sigas trabajando para poder disfrutar por la eternidad en la presencia de Dios. Si nosotros preguntáramos así fácilmente y rápidamente, ¿quiénes queremos ir al cielo? ¿No? Todos levantaríamos nuestra mano, todos daríamos señal de que sí queremos ir al cielo. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a invertir, negándonos a nosotros mismos, dejando de lado las cosas que nos gustan, que le gustan a nuestra vida carnal? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a trabajar para edificar nuestra vida espiritual y estar fuertes ante las acechanzas del diablo que vienen en estos tiempos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso para poder disfrutar? Que Dios nos ayude. Y terminamos este programa con una oración pidiendo a Dios que nos dé su gracia, su bendición, para que nosotros estemos dispuestos realmente a invertir y a trabajar para disfrutar la vida eterna con Jesucristo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor que es tan especial para con nosotros. Pedimos tu ayuda, tu bendición, tu fortaleza sobre cada una de nuestras vidas. Porque, Señor, queremos invertir, queremos trabajar para nuestra vida espiritual, para un día poder disfrutar por la eternidad en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También queremos pedirte una vez más, Señor, por tantas personas que aquí en esta vida, que aquí en este tiempo, que hoy están sufriendo, Señor, por diferentes circunstancias y por esta pandemia que está afectando a tanta gente. Queremos pedirte por aquellos que están enfermos, que tú extiendas tu mano de sanidad y de poder sobre ellos. Queremos pedirte por las familias que han perdido quizás a un ser querido, que tengas misericordia y estés consolando. Padre, en el nombre de Jesús, y que muchas personas que todavía no te conocen puedan conocerte, y los que se alejaron de ti puedan volverse humillados y arrepentidos, sabiendo que tú has de restaurarlos. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos y te damos muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga muy ricamente y seguimos en contacto. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más fuerte.